calle, de visibilizar nuestras problemáticas, y por otro lado, las prácticas antisindicales de la patronal que apelan a la manipulación para que los docentes no salgan a la calle, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso hizo que... En el caso de usted particularmente es más difícil ejercer un derecho natural, legal, que incluso constitucional, que es el derecho de huelga. Sí, es la verdad que es una militancia del 1 a 1, escuela por escuela, afiliado por afiliado, delegado, delegada por cada uno de ellos y cada una de ellas, también para trabajar, bueno, cuáles son los del paro, por qué es necesario parar, qué mensaje le estamos dando a la comunidad. Elaboramos una carta también para aquellos compañeros que, sabiendo y deseando poder salir a luchar, pero apremiados por la situación económica, no pueden bancarse un segundo descuento, porque ya hicieron de la CGT, que es el paro nacional, que hubo muy alto acatamiento, pero bueno, no podían afrontar un cuento de 100.000 pesos en un salario de 600, 700.000 pesos, lo cual es un monto a considerar, ¿no es cierto?, en una economía familiar sostenida por un cargo docente. Claro. Y bueno, esas tensiones, desde nuestro lugar también las comprendemos. Y tratamos de trabajar con los compañeros, comprendiendo la realidad, invitándolos a que este es un espacio de lucha y de resistencia, pero sin obligación, digamos, sin contarnos las costillas entre los trabajadores, porque eso me parece que hace mella y nos divide, ¿no? Claro. Y Romina, ¿y cuáles concretamente? Porque ustedes son docentes privados, después podemos hablar, tienen la educación privada, sus particularidades, diferenciado con toda la educación pública estatal, pero ¿cuál era el reclamo donde confluye? Nosotros estamos exigiendo desde nuestro sector la equiparación salarial y de derecho de todos los docentes que dictan materias extraprogramáticas, que es específico, como vos decías, de nuestro sector, son los profes de inglés, de computación, de ajedrez, de algún espacio deportivo, que es un servicio extra que brinda la Escuela de Gestión Privada. Bueno, esos docentes que hacen el mismo trabajo que otro profe, ¿no?, en cuanto a la planificación, la evaluación, el manejo de grupo, su salario está por del resto de los compañeros. Entonces, para ellos pedimos la equiparación salarial, el reconocimiento de todo el régimen de licencias que les corresponden por ser docentes y trabajar en los niveles primario, inicial y secundario y terciario, y también la equiparación del régimen de jubilación, ¿no?, que puedan aportar PS, porque en estos momentos, si bien hay un cambio en la normativa de la provincia de Buenos Aires, están aportando al ANSES. Y hay un acto de discriminación en sí mismas, ese trabajador o trabajadora. ¿Ustedes aportan al ANSES, no al IPS, al Instituto de Previsión Social? Los docentes, estos docentes en particular, que les llaman estos docentes de materia extraprogramática, te puedo decir. Exacto, todo el resto del conjunto de la docencia de la provincia de Buenos Aires aporta al IPS, ¿no? Obviamente con un aporte mayor del 16%, eso hace que, aunque muchos digan que son jubilaciones de privilegio, tiene que ver con que es mayor el aporte que los trabajadores hacen durante su carrera docente. Y otra de las cosas que nosotros estamos reclamando es que las plantas funcionales de las escuelas estén completas, es decir, que haya la cantidad de preceptores que exige la norma, los equipos de orientación escolar, las maestras de apoyo, que hay en cualquier escuela de gestión estatal, en la gestión criterio del empleador contratar más personal. ¿Y esto cómo nos afecta? En la sobrecarga de trabajo, ¿no? En el no poder ejercer el derecho a la conexión, por ejemplo, porque una maestra que tiene en un curso más de 30 alumnos, bien, en curso de primaria, bien podría tener una maestra de apoyo para todas las cuestiones administrativas que conlleva nuestra labor docente. Y sin embargo, en la gestión privada eso prácticamente no existe. Claro. O escuelas secundarias con mucho caudal de estudiantes o con muchos cursos
y tienen 2 preceptores. Bueno, debería haber 3 o 4 preceptores, ¿no? Según la cantidad de secciones. Entonces eso lo hace más complejo a la sobrecarga de trabajo. Digo, esto pone de manifiesto que los empleadores en este momento solo se quedan como testigos de lo que está ocurriendo en la paritaria provincial, que en nuestro caso somos parte, pero es un piso salarial para los docentes de las escuelas privadas. También recordar que la mayoría está subvencionada por el Estado, desde un 60 a un 100% de subvención, pero que hay cuestiones propias que los empleadores la están dejando pasar, digamos. Y nosotros desde nuestro lugar, con cada delegado o delegada en las empresas, bueno, discutimos patrón por patrón. Ahora escúchame, esta que reclaman ustedes, como son escuelas de gestión privada que son subvencionadas por el Estado un 70, 80, diferente, ¿las normas no los obliga a cumplir con este reclamo? Bueno, ahí nosotros lo que hacemos es, como la educación es pública y la normativa es para ambas gestiones, ahí interviene un actor que es veedor de que estas cosas se cumplan también, que es la DIEGEP, ¿no? Que es el organismo de control por parte del Estado desde el área de educación. Bueno, ahí nosotros ejercemos presión sobre este organismo para que obligue a los empleadores a cumplir con esta norma. Pero es muy difícil. No, sí, por supuesto. A veces es remar en brea. Los empleadores obviamente siempre lloran miseria, dicen que no tienen dinero para contratar más personal y a su vez eso se redirecciona a un reclamo a la provincia de Buenos Aires, que ellos ponen más personal, pero siempre y cuando el Estado subvencione esos cargos, ¿no? Es como, bueno, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Seguro. Lo cierto es que se va deteriorando nuestra calidad de vida, porque es mucha la carga, y a esto también, que el otro día estuvimos en la conferencia de prensa de la CGT, Jorge Solá también hacía, y Marina Jauregui, nuestra compañera secretaria general de SADOP Nación, ponían en la mesa que ser docente hoy conlleva un riesgo psicosocial, porque todo lo que está pasando en la sociedad se traslada al aula como caja de resonancia y tenemos docentes con trastornos de ansiedad, con licencias psiquiátricas, con situaciones de violencia que reciben tanto de los estudiantes, entre docentes, y ni hablar cuando eso ocurre desde un directivo o un representante legal hacia los docentes, cosa que nosotros no veíamos, no era tan común. Bueno, hoy es cosa de todos los días. Ahora, te quería preguntar, viste lo que tuvimos el debate sobre la reforma laboral, se aprobó, a pesar de movilizaciones, paro, etcétera, etcétera, y la ofensiva que tiene el gobierno de Milei sobre los derechos laborales y sindicales, en particular sobre ustedes, todo este contexto, cómo impacta en las escuelas privadas, teniendo en cuenta que tienen patronales, ustedes y patronales privados, como si fueran una empresa, ponele. Sí. Lo primero que nosotros percibimos y notamos, y llegó ya en diciembre y en enero, diciembre del 2025 y enero del 26, fueron dos empresas que modificaron los horarios de trabajo de profesores de nivel secundario. Esta posibilidad del empleador, ¿no?, de determinar y modificar las jornadas laborales. Esa es una situación, eso cambia las condiciones de trabajo, ¿no? Por otro lado, una pelea que parece muy simple y que esta ley lo viene a tirar abajo es la ropa de trabajo. Nosotros los guardapolvos que utilizamos en la escuela privada, que además es una marquesina preciosa, ¿no?, porque uno sale a la calle y te das cuenta claramente los docentes de a qué escuela pertenecen, porque son publicidad andante. Bueno, eso ya queda a voluntad del empleador. Y todo lo que quedaba por fuera de lo establecido, ¿no?, de nuestra actividad. Por ejemplo, escuelas donde tienen el comedor, escuelas donde se paga viático o transporte, bueno, todo eso va a quedar a voluntad del empleador. Todo lo que para nosotros eran usos y costumbres, bueno, ahora se va a poner a rever. Y ni hablar de
cómo se alteran, por ejemplo, en el caso de las escuelas donde tienen delegados y delegadas, cuando se convoca a una plenaria de trabajadores. Bueno, ahora, según la reforma laboral, le tienen que pedir permiso al empleador, pasarle el temario, decirle en qué momento, y obviamente el empleador no va a decir que sí para que se junten los trabajadores a discutir qué está pasando en esa empresa, ¿verdad? Entonces, esa es una manera de ir directamente a una práctica antisindical, pero ahora totalmente legitimado. Claro, y además si a ustedes les cuesta hacer paro por las razones que vos exponés, ahora con la ley de reforma laboral aprobada, tienen que asistir o garantizar el 75% de los trabajadores. Así que imaginás que desaparece el derecho de hacer huelga. Claro, exacto. Y esto de que declarar a la educación como un servicio esencial, ¿no? Eso también está en tensión. Entonces, nosotros lo que hicimos fue en la última reunión de delegados hacer un informe, que después te lo puedo pasar, de los artículos que impactan directamente a nuestro sector, digamos, como una primera lectura, y también por eso el 2 movilizamos a tribunales para poner de manifiesto que para nosotros realmente es anticonstitucional lo planteado en esa ley. Pero también comprendiendo que el gobierno, y gracias a la compra de votos que hubo, consiguió el quórum, consiguió que quienes tenían que también velar por los derechos de los trabajadores votaran en contra de los trabajadores, y esta ley tiene fuerza. Distinto es a la ley bases o el primer decreto. No, porque es una ley aprobada por el Congreso, una de las instituciones constitucionales. Exacto, por diputados y por senador, entonces... Bueno, habrá que pelear en los lugares y resistir para que no se aplique, ¿no? Por todos los medios. El medio judicial o es un frente nada más, o y es un frente más. Digo. Exacto. Sí, sí, y con mucho oído, de verdad, en estas pequeñas alteraciones de la vida cotidiana de las docentes. Porque también es cierto que los empleadores se toman de este ruido mediático y hacen lo que quieren en las escuelas. Entonces, bueno, a la primer consulta que nos llevan, bueno, rever, repensar, ver qué estrategias de lucha nos damos, porque cada empresa es un mundo, te juro. Sí. No, además, ustedes tienen una escuela que está sindicalizada a la que no. Tienen el área de los escuelas comerciales, privadas, y después tienen también el área de las escuelas confesionales, tienen dos mundos ahí. Exacto. Sí, las laicas, las confesionales, de todo tipo de religión, y después tenés por otro lado los institutos y academias, como los institutos de inglés, de corte y confección, ¿no? Exacto. Ese también tenemos la representación. Y además jardines comunitarios y maternales. ¿Sí? Que también son de gestión privada, aunque tengan una cuota social, bueno, no pertenecen a la gestión estatal, pertenecen a la gestión privada. Claro. Bueno, ahí también tenemos situaciones de trabajadoras en negro, situaciones de altísima precarización laboral, y ahí la lucha es mayor, porque ahí impacta más el miedo. Me imagino que para sacar un delegado, el reconocimiento gremial en todos esos lugares es mucho más difícil que en el Estado, ¿no? Sí, eso sin dudas. Ya solo el hecho de que vos tengas al patrón en tu lugar de trabajo, caminando por tu lugar de trabajo, presente o omnipresente, cambia el clima del laburo, ¿no? Y bueno, yo por eso agradezco tanto a los compañeros y compañeras que se animan a dar ese primer paso en la afiliación y luego asumir el compromiso de la representación de sus compañeros y compañeras al ser delegados de base. Sí. El laburo que hacemos en nuestra organización es de formación, de capacitación y de fortalecimiento de esos cuadros, que son cuadros militantes, claro. ¿No es cierto? Militan el sindicalismo. Quisiera hacer una pregunta. El universo de la educación privada, hablando de nuestro distrito, ¿qué tan importante es? Un tercio. Claro. En la matanza hay 450 establecimientos educativos. Ay, mira vos. Sí,
contar los más de 150 jardines comunitarios. Ahí va. Es un universo grande, para lo que es La Matanza. Escúchame, hoy está la convocatoria paritaria por el gobierno de la provincia de Kicillof. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cómo viene la cosa? Sabemos, por lo que ya nos estuvieron contando nuestros compañeros y compañeras, que hay una mejora en la propuesta, que se está hablando incluso de una suma bonificable no remunerativa, es decir, que eso no impacta en el básico, es decir, no impactará en el aguinaldo, pero hay un acercamiento del gobierno a querer llegar a un punto en común, ¿no? Y lo que nos trasladan nuestras conducciones provinciales es en esta encrucijada que se encuentra en la provincia de Buenos Aires sin tener los recursos que el Estado Nacional no le transfiere, ¿no? Pero lo cierto es que nuestras condiciones de vida están atadas a lo que suceda en la paritaria provincial, así que esto trae un sinfín de tensiones sindicales, políticas y demás. Pero bueno, hay que contemplar la situación de los trabajadores, ¿no? Que no tienen que pagar el ajuste. Y porque con lo que vos decís, para la línea de la pobreza. Claro, estarían cerca de la mitad de la línea de pobreza. Se habla en enero, hablaban de 1.300.000 y algo. Para no ser pobre. Pero un docente para llegar a eso debería tener mucha antigüedad y un doble cargo. Exacto. Super explotarse. Y por lo general, no, tal cual. Y por lo que nos está sucediendo hoy, y es parte de nuestro sector, es que las docentes que están en la gestión privada son las compañeras que recién inician la carrera en la docencia y que después de muchos años y de comprar puntos y demás se trasladan a la gestión estatal para tener más estabilidad laboral, que nosotros no la tenemos, por esto que te decía, la figura del empleador, que si no le gusta tu puesto de trabajo está continuamente en riesgo. Y quiero se nos fue otra cosa que te quería comentar. La mayoría de nuestras compañeras son jefas de hogar. Es un sindicato donde el 80% está representado por mujeres, y estas mujeres están teniendo 2 o 3 trabajos para poder costear los gastos de una familia, ¿no? Y te estoy hablando de hacer Uber, de vender media, ropa interior. Incluso tenemos casos de docentes que están pensando en OnlyFans o en el casino virtual. Mirá, y eso es dramático. Eso es dramático. La verdad, eso es parte de lo que hoy nosotros estamos escuchando, ¿no? A eso me refería, estar con el oído atento. Son realidades de las trabajadoras de la educación privada. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Romina, te agradezco esta comunicación. Esperemos hoy que se pueda llegar a un acuerdo que le arrimen algo a los docentes de la provincia y también a ustedes, porque lo necesitan. Por lo menos que el gobierno sea sensible a los reclamos. Pues es cierto la realidad que tiene el gobierno de la provincia, ¿no? Pero los de abajo no tienen que pagar los platos rotos. Entiendo que el gobernador tiene esa sensibilidad, así que esperamos con mucha expectativa la propuesta y lo estaremos discutiendo con los compañeros y se lo trasladaremos a las conducciones, que es quien terminan tomando las decisiones, ¿no? Muy bien. Pero bueno, no se aguanta más, y de verdad a veces desde la sociedad que no está involucrada dentro del marco del sindicalismo, espera que el sindicalismo dé todas las respuestas, ¿no? Y la verdad es que es muy complejo conseguir todos los consensos, pero ahí estamos, poniéndole la palabra, poniendo el rostro y seguir organizándonos, que es nuestra tarea. Muy bien, gracias Romina, te mando un abrazo y suerte. Un abrazo enorme para vos, Emilio. Nos vemos en la calle seguramente. Nos vemos en la calle seguramente, como nos vemos siempre. Y la lucha sigue. Exacto. Un abrazo, sí, buenas tardes. Así será, nos vemos. Igualmente, muchas gracias. Chao.